Bienvenidos a la Embajada de México. Nuevamente es un gusto poder presentarles una actividad cultural por parte de la Embajada de México en Irlanda. En esta ocasión tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Katrina Rupit. Su obra estará presentada aquí en la Embajada de México y ahora pues nuevamente dentro de este contexto lo haremos de una forma virtual y que tendrá un acceso para un mayor número de gentes que puedan verla y que puedan llegarse a ver la maravillosa obra que Katrina ha hecho y que ha realizado. Y pues le damos la más cordial bienvenida a la Embajada en esta breve plática que tendremos el día de hoy y que nos cuente un poco de su obra, de ella misma y de la obra que estaremos presentando aquí en la Embajada. Katrina, muy buenos días, bienvenida a la Embajada. Buenos días, muchas gracias, embajador, y muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos hoy. Quizá para los que no la conocen, Katrina Rupit, pues una de las primeras preguntas que yo le haría sería, ¿hace cuánto tiempo que estás en Irlanda? ¿Cómo fue tu llegada a Irlanda? ¿Cómo fue que decidiste quedarte aquí? ¿Y qué has hecho en este tiempo que has estado aquí en Irlanda? Pues tengo 10 años viviendo en Irlanda. Realmente no lo planeé. Después de que acabé la universidad empecé a viajar, quería darme un año sabático, por así decir, para poder encontrar cuál era el camino realmente que quería seguir. Pero yo siempre desde niña me había gustado pintar y entre darme ese año sabático dije, quiero dedicarme solamente a pintar. Y así como empecé a viajar, llegué aquí y los fondos se me fueron quedando cortos, pero sin embargo yo tenía mucha energía y la pasión de estar pintando todo el tiempo, así que seguí pintando y pintando. Estuve viviendo, de hecho, tuve una residencia temporal en un hostal y acumulé un montón de pinturas porque me la pasaba solamente pintando y decidí llevarlas todas a la calle y empecé a vender mis pinturas en la calle. Y poco después conocí a una chica que ella estaba empezando su carrera como curadora de arte y organizó su primera exposición en la que participé. Mis obras se vendieron, entonces ella me invitó a tener una exposición individual y después ella abrió su propia galería y yo renté el estudio que ella tenía para hacer una residencia artística con ella. Y de ahí, pues entre ella y yo empezamos a hacer muchas exposiciones y diferentes eventos, y en realidad también antes de o entre la necesidad de sobrevivir y todo eso, y el estar en la calle y conocer a mucha gente, pues me impulsó a no esperar por las oportunidades, sino a crearlas. Entonces empecé a organizar pequeñas exposiciones en diferentes cafés y restaurantes y era cosa que hacía casi cada fin de semana. Entonces todo el tiempo esa era mi forma de vivir, de pagar mi renta, pues simplemente de ser yo y vivir, ¿no? Y con el tiempo esas cosas fueron evolucionando y hubo decisiones que también tuve que tomar, como hasta qué punto la calle era parte de lo que yo quería hacer en mi futuro, y decir, estuvo bien, fue divertido, aprendí muchas cosas, pero es tiempo de moverse de ahí y decir, puedo vivir toda mi vida de esto, pero esto es realmente lo que quiero o quiero algo mejor. Y realmente yo también quería hacer mejor arte, porque al final pues esa es mi pasión y yo siento que las piezas que tenía para vender en la calle no son iguales que las piezas que expongo en una galería. Entonces toda esa necesidad que tenía me hizo tomar diferentes decisiones y pues gracias a todo eso ahora estoy aquí. Pero ahora tu trabajo no solo se conoce en Irlanda, sino que también gracias a tu trabajo que has realizado aquí has podido viajar a otros países, hacer exposiciones, hacer obras, hacer trabajos artísticos en diferentes países, en diferentes ciudades. ¿Cómo fue toda esa parte de ese proceso de internacionalización? Pues fue algo muy curioso porque hubo un momento en el que mi amiga tuvo que cerrar su galería y entonces yo me quedé así como que, wow, entonces ¿qué va a pasar ahora?
y no sé si el destino, el universo, lo que haya pasado, pues recibí la mágica llamada en la que alguien quería representar mi obra en otros países, y empecé a trabajar con esa persona. Hicimos diferentes exposiciones en Europa, y después de trabajar con esa persona decidí que yo quería seguir mi camino por mí sola, porque había otras cosas en las que estaba un poco limitada al tener un contrato, y esas son el tipo de decisiones que a veces que hay que tomar y que pueden ser difíciles, porque es como esto es genial, pero lo puedo vivir de esto toda mi vida. Pero esto es realmente lo que quiero. Y como también aparte de pintar cuadros hago muralismo, sentí que había estado abandonando esa parte de mí que me apasiona y me gusta, y quería explorarlo un poco más. Entonces empecé pues simplemente a enfocarme un poco más en mis murales, y es curioso porque ser un artista no es igual que otro trabajo normal en donde buscas qué tipo de trabajo y metes tu solicitud. Es como gracias a Dios, el universo. No sé. La mayoría de las gentes que me han contactado o con las que he participado simplemente han visto mi trabajo en línea, y yo creo que las redes sociales también es una herramienta que el día de hoy los artistas tienen que antes no había. O sea, antes yo creo que un artista tenía que depender de un galerista o de un curador de arte que moviera sus piezas, pero el día de hoy yo creo que si tú tienes un teléfono puedes, y aparte de todo tienes el trabajo y la pasión, siempre estás produciendo trabajo y siempre estás dando lo mejor de ti, definitivamente va a haber alguien que va a conectar contigo y va a decir: hola, queremos que vengas a participar, y estamos en la India, en Estados Unidos, en Nueva York, en París, y yo creo que pues en realidad solamente la pura pasión por las cosas es lo que me ha llevado a todos esos lugares, pero definitivamente yo creo que Irlanda fue mi base, porque si no hubiera sido todos esos primeros años que pasé aquí, en donde fue de la calle a las galerías y todo eso, a lo mejor no hubiera tenido el cuerpo de trabajo o la confianza o también la experiencia, porque todo eso fue cómo montar una exposición o cómo hablar con los curadores o cómo esto y esto, cómo firmar un contrato, que es importante. Hay diferentes cosas que Irlanda me dio la oportunidad de aprender, y gracias a eso pude tomar las decisiones en diferentes países. Tu arte tiene rasgos muy mexicanos, que como mexicano lo puedes identificar y los puedes ver, pero tu arte, ¿cómo ha sido recibido en Irlanda? ¿Cómo lo viste dentro de esta? Siempre hablamos muy seguido de las similitudes que hay entre los irlandeses y los mexicanos. ¿Tú has vivido esa similitud o esa apreciación similar entre mexicanos e irlandeses en tu arte, o no lo has identificado igual? En realidad yo creo que muchas de mis pinturas tienen un poco de inspiración de ambos lugares, porque donde quiera que yo me encuentro es como si fuera una esponja y absorbo todo lo que hay alrededor. Y cuando llega el invierno, cuando llega el otoño, cuando estoy en un país diferente y lo que ese país ofrece como cultura, siempre añade algo más a mis piezas. Y siento que en realidad es una de las cosas que se ven en los años, es que con el tiempo tienen más cosas de más países totalmente diferentes. Y mezclo un poco más todas esas culturas. Yo creo que en cuanto a Irlanda, cuando recién llegué, que fue hace 10 años, también las cosas eran un poco diferentes. Ahorita ya es más, la diversidad es algo que se encuentra en todas partes. Voy caminando en la calle y puedo escuchar 3, 4 diferentes idiomas, cuando antes no. Antes yo creo que no hablaba español con nadie porque no había mucha gente que hablara español. Y sin embargo también creo que fue una de las cosas claves, porque mi arte, que era tan más mexicano, porque acaba de llegar de México y todo lo que tenía era México, a la gente realmente le gustó, y era como esto es algo diferente que no tenemos aquí. Y en realidad mucho del público que tuve hace 10 años
me han seguido acompañando en este camino a lo largo de todos estos 10 años y se me hace súper interesante que hay veces que me puede sorprender porque en una ocasión tuve una exposición en la India y era una exposición pequeñita, hice una residencia artística y al final terminaba con la exposición. Y el día del opening llegaron 2 chicas irlandesas y decían que ellas habían llegado a Bombay y que habían visto en mis redes sociales que yo tenía una exposición aquí, así que habían decidido venir a esta parte para estar en la exposición y luego ya seguir con sus vacaciones. Y que siguen ahora los fans. Fue algo súper bonito porque es como... Tampoco es que había otro irlandés en ese momento, en esa exposición. Has tenido oportunidad de tener diferentes exposiciones aquí en Irlanda. A la embajada misma se ha beneficiado de tu arte y de tu obra. En alguna ocasión tuvimos aquí en la embajada hace tiempo una exposición tuya. Nos has apoyado con diferentes actividades, con creaciones artísticas para diferentes actividades culturales. De todas las obras en las que has participado en Irlanda, ¿cuál es la que crees tú que tiene un mayor significado y que representa más tu esencia como artista? Sí, me hizo pensar, a ver. No lo sé, en realidad es que es difícil realmente escoger una en específico, porque yo soy una persona muy entregada. Entonces cuando me dedico a hacer un proyecto, siempre, no sé, pongo parte de mi alma. Sí. Y cada uno tiene una etapa distinta de tu vida, seguramente. Sí, totalmente. Sí. Pues ahora tendremos el gusto, la verdad, el honor de tener una obra tuya, bajo un nuevo tema, al que se le ha llamado Unity. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esta obra que tendremos el gusto de presentar aquí en la embajada? Pues unidad es un concepto muy interesante porque es una palabra muy común, pero sin embargo a veces que podemos olvidar todo el significado de unidad, porque unidad está definida por el diccionario como una característica de los elementos en los que no se puede dividir sin que se altere o se destruya. Y entonces, basado en eso, junto con la tradición alquímica, agarré el concepto porque la tradición alquímica nos dice, nos explica que hay una correspondencia. Y entonces, como es arriba y como es abajo. Y todo el mundo hemos escuchado esa frase, ¿no? Y como es adentro es afuera. Entonces, yo siento que el concepto de unidad está muy hablado y entonces hay que ser unidos, pero vemos a veces la unidad como tolerancia. Y yo creo que unidad, más que tolerancia, es que cuando nosotros mismos nos aceptamos como somos, únicos de nuestra forma única de ser, y podemos apreciar lo mismo en los demás, entonces ahí hay una unidad. En donde aceptamos esa diversidad, esa cosa única que cada uno somos. Y no es solamente una tolerancia. Sí. Está el tema pues muy acorde con los tiempos que vivimos, en donde justamente hay mucha desunidad, en donde la gente está buscando cuál es el camino a seguir, cuál es la ruta que uno debe de seguir. Y quizá tu obra precisamente en este momento pues tiene una mayor importancia en cómo se ve, por dónde se ve. ¿Cuántas piezas tendrás presentando aquí en la embajada? Son 18 piezas. La mayoría, la mitad y la mitad. La mitad son trabajos originales y la otra mitad son ediciones de impresiones en canvas de algodón, en lienzos de algodón. Sin verse el doble idioma. Sí, se me olvida de repente. Y bueno, pues las ediciones limitadas también me encanta tomarme el tiempo para darles detalles y hacerle cada una única en su forma. Pues ahí tenemos una pequeña muestra de lo que viene. ¿Nos puedes hablar un poco de qué se tratan? Este pequeño ejemplo, de esta pequeña probadita de lo que viene. Claro, pues
Esta pieza se llama Stepping Out y en realidad pues es así muy obvia porque es esta chica que de su pecho está saliendo esa otra pequeña persona y está así como que arriesgándose al mundo. Y en realidad esto con lo que está pasando ahorita en el momento lo empecé cuando el primer lockdown que tuvo Irlanda y que se empezaron a abrir las restricciones. Y entonces las primeras interacciones que tuve con la gente cuando iba a la tienda era así como un... Temor. Ajá, temor, exactamente. Entonces con esta pintura lo que yo quiero expresar es que esta energía que somos nosotros, porque es la misma persona, está ahí cuidándonos. Entonces así como un... Sal sin miedo. Anímate, anímate, atrévete, confía también y sentir, por ejemplo, por eso también está llena de flores, es como la belleza. Claro, y así como aquí toda esta belleza para ti, y con esta tranquilidad, confía en ti, en quién eres también, porque el miedo es algo que también nos enferma. Entonces, si la gente lee mucho el periódico y se informa demasiado, pero no de las cosas buenas, entonces se pueden enfermar de toda esa información. Sí. Sí, porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es un placebo, pero no mucha gente sabe lo que es un nocebo. Y el nocebo, así como el placebo, que el placebo está demostrado que una medicina o sin la medicina, tú te curas. Sí. Y el nocebo igual, con el virus o sin el virus, tú te puedes enfermar. Sí. Y todo está en tu mente y en tu cabeza. Entonces ese miedo que la gente puede tener no ayuda a ser saludables. Y por eso esta pintura le quise hacer así como para expresar, como animar a la gente a decir. Sí. Se vinculan mucho con la naturaleza todas tus obras. Tienen esa vinculación cercana entre naturaleza y el uno y el ser mismo, ¿no? Claro. Porque al final en cuenta pues somos partes de este mundo y yo creo que la naturaleza es nuestro medio, es como el amor incondicional que siempre está ahí por nosotros. Y entonces cuando lo vemos es como puede estar la ciudad cerrada, pero las flores se siguen abriendo, los árboles siguen siendo verdes, los pájaros siguen volando, nada se ha detenido, solamente nosotros y nuestra civilización. Sí. Y yo creo que la naturaleza es algo muy importante porque hay veces que cuando vivimos en una ciudad nos olvidamos del sentimiento de estar en contacto con la naturaleza y la paz interior que eso te puede provocar. Genial. Tu obra tendremos la posibilidad de disfrutarla desde una manera virtual. A partir del día 27 de agosto estará a través de las redes sociales de la Embajada, en donde literalmente pues todas las personas que quieran verla podrán entrar virtualmente a la Embajada y podrán hacer un recorrido, una caminata alrededor de las obras, y la idea sería que precisamente si a mí me interesa esta obra pueda darle un pequeño clic y tener un poco más de información sobre esta obra o la que sigue, pero también tendremos bajo las condiciones en las que nos encontramos, tendremos pues tu obra aquí exhibida pues durante prácticamente 3 semanas, a partir del 31 de agosto hasta el 18 de septiembre, estará montada en la Embajada, en las paredes de la Embajada, y la idea sería que pues aquellas personas que quieran venir a verla en persona puedan hacerlo, pero previa cita, que nos hablen, que se comuniquen con nosotros y haremos todo un proceso de cita previa para que puedan venir a ver la obra en la Embajada. Pero de cualquier forma pues la podrán tener acceso pues no solo desde Dublín, sino desde Nueva York o en cualquier otra parte donde tú has estado. Todos tus seguidores podrán ver tu obra montada en la Embajada de México. Caterina, la verdad pues mucho éxito, muchas gracias nuevamente por ayudarnos a promover la cultura mexicana, por ayudarnos a promover a los artistas mexicanos, a los artistas como tú que salen de México buscando una vida mejor, buscando salir adelante, buscando encontrar pues dónde desarrollarse y dónde crear y crecer. Y la verdad que pues muchísimas gracias por todo ello.
Muchas gracias a ti y pues muchas gracias a todos ustedes y a todos los colaboradores también que hicieron esto posible. Muchas gracias.